Arce Contigo presenta. Bueno, lo que pasa es que el representante legal, aquí viene una situación muy importante. Sabemos que en teoría es quien debiera atender la auditoría, pero bueno, si no tiene el poder, y ojo, porque aquí es lo importante para todos los que nos ven, el poder que piden es el de administración, dominio, ¿no? Porque luego los mandan por conjunto, nada más de administración, o puede ser exclusivo de administración para fines fiscales. Ya que llega así, lo reconocen como representante y este documento vale oro, porque si a futuro tienen que acudir a una defensa, ya está reconocido como si fuese un representante legal y pues adelante pueden promover y todo lo que ya sabemos. Pero viene un punto también importante. Le van a pedir el dato de los directores, de los socios, ese que como tú dices ya lo tienen, se lo van a pedir. Y le van a pedir el dato de a dónde lo pueden notificar, porque esto es básico en la lógica de que pues, a partir de eso le pueden hacer valer la responsabilidad solidaria. En mi parecer, este artículo empieza a quedar en desuso, pero eso explico cómo va. La importancia de tener el dato de los directivos, de los socios, es porque los mandan a citar 10 días antes de que se levante la última acta parcial o el oficio de observaciones, o lo que vean efectivamente, por la determinante de la revisión electrónica, la resolución definitiva. Dice al artículo 42 que el contribuyente puede ir acompañado del agente de PRODECON. Y viene lo más interesante, ¿y para qué? Pues para que le den el cuestionario de lo que va a venir en el examen final, por decirlo burdamente. Y la verdad es que esa reunión que se da, el contribuyente no debe faltar. A mí me ha tocado que la gente va, escucha qué pasa y más rápido se resuelve todo. Voy a hacer la historia completa. Si está de moda el acuerdo conclusivo, tanto para la autoridad como para el contribuyente, en la lógica de que eso le ha hecho pagar y a la autoridad recaudar de forma más rápida sin tener que acudir a juicios y todo, yo lo diría así. Es a partir de que sale la última acta parcial o las observaciones. Antes no creo que convenga, porque si no, se van a pelear solos, por decirlo así. Entonces, si yo tengo 10 días antes para que me digan lo que me van a preguntar en el examen, y luego todavía tengo 20 días para contestar ese examen, en donde puedo pedir, como decíamos de niños, pido, y se suspende la auditoría por el acuerdo conclusivo, pues vayamos a esa última acta parcial. Digo, esa última reunión previa a la acta parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha tocado ver en la práctica que se han resuelto muchos casos cuando desde luego los problemas son menores. Desde luego si son temas grandes, pues ni por acuerdo conclusivo ni por nada van a salir. Pero esa reunión es básica. De hecho, yo acudí la semana pasada a uno de ellos y pues con todos los cuidados de COVID, pero algo no. Y atento, se entrega el documento, uno se va a casa tranquilo, no pasa nada y se empieza a preparar para lo que va a venir. Creo que por ahí empieza lo importante. Claro, que justamente en esa última reunión, doctor, que señala, antes de esos 10 días hábiles, el artículo 42 señala como tal que este citatorio deberá ser a través de buzón tributario. Y lo que está sucediendo en la realidad es que es presencial, ¿no? Estás en el citatorio presencial. Bueno, yo creo que son de los dos, dependiendo qué tipo de revisión está haciendo. ¿Sí? En esta que tú estás marcando que estás solicitando o checando que esté dado de alta y que esté en el lugar y que forme las características necesarias para no estar como no localizado y de estar dentro de los artículos 69, como bien lo marcaba Carlos. ¿Sí me explico? Entonces, es nada más esa situación circunstanciada. Si va a revisar comprobantes, pues en ese momento se levanta el acta de que no están localizados o sí están localizados. Existe otro procedimiento donde me dejan el comprobante, o sea, el citatorio para el día siguiente. Hay otras operaciones como son las de comercio exterior que en ese momento empiezan y terminan. Inclusive, si estamos hablando de día y noche. Entonces, dependiendo del tipo de revisión,
Es obviamente cuando a ti te entregan, ¿sí me explico? Primero el acta circunstanciada, por ejemplo, porque es el inicio de quien se presenta, que tengan personalidad jurídica a quien se le está haciendo, porque está bien dicho que se le puede dejar a cualquiera y que puede negarse a firmar y que no importa que se nieguen a firmar, de todas maneras es válido el acto que se está levantando. Entonces, lo que sí es que depende muchísimo de cómo te llega la resolución. De repente te dice, aquí está, porque en el caso que tú nos estabas marcando, en donde no se fijó que, o no se fijó que debiera de haber asentado que presentó una copia certificada ante notario de esa circunstancia. Yo creo que desde ahí vino ese error que estamos marcando, porque si él ya dice, está una copia certificada, obviamente no tenían por qué haberle mandado el comunicado o haber parecido en una prelista, ¿sí?, de no localizado, ¿no? Correcto. Y justamente en esas características, maestro, el tema del citatorio también se ha vuelto una cuestión en el procedimiento importante, ya que la autoridad, bueno, en muchas ocasiones lo que sucede es que nos me ha pasado sobre todo con temas de autoridad en materia de seguridad social, ¿no? Que de repente hacen la notificación y el citatorio el mismo día y ahí nomás le hacen ahí un pequeño truquillo con las fechas, ¿no? Y pues muchas veces el contribuyente ni siquiera se da cuenta por dónde viene el tema. Cuando en realidad lo que se marca es que debe de entregar un citatorio si no está la persona que tiene las facultades para poder atenderlo, ¿no? Claro, si llega, toca la puerta y busca a Alejandro Aguilar y pues, Alejandro Aguilar soy yo, bueno, ahí directamente se atiende la visita, ¿no? Pero si no, pues bueno, evidentemente es un tema en donde debe sí o sí entregar un citatorio. Ya ves que anteriormente se decía, oye, si llegan a preguntar por ti, dile que no estás. Porque, para empezar, sí, ¿no? Primero dime, ¿para qué lo quieres, no? Entonces, pero fíjate, obviamente, perdón, Carlos, no me dejarás mentir que obviamente, dependiendo del tipo de revisión, es el procedimiento, ¿no? Sí, y lo que comentan es muy importante por lo siguiente, en el artículo, es raro, ¿no? Como que pareciera que nada tiene que ver, pero el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que regula todo lo relacionado al juicio de nulidad, señala 6 incisos que habla de los motivos por los cuales el acto pudiera estar mal, pero no es invalidado. Y uno de ellos es eso. Dice, el citatorio puede estar mal, pero si lo recibe el que se busca, se convalida cualquier error. Si el notificador no dice cómo le hizo para llegar al domicilio, muy típico del INSS, pero al final le abren, no hay problema. Si hay inconvenientes en los requerimientos de información, datos, y de todas formas se lo entregan, ya no hay problema. Entonces, ¿cuál es el tip que aquí podríamos llevar? Aunque esté el representante legal, niéguenlo siempre. Sí que es un tema chiquitito y no por eso nos vamos a quitar de encima los millones que puedan determinar. Pero se va gavillando un cúmulo de ilegalidades que el día de mañana, si no es por uno, va por otro. Claro. Recordemos, son frutos de actos viciados, todos los que se van generando previo a la determinación final. Porque bueno, hay actos que se van a iniciar con quien esté, por ejemplo, con quien esté independiente, pero obviamente mientras no esté el representante, aunque esté, pues no, ayer usted me atendió, me dijo que no estaba, no, ayer no estaba, pero ahora ya estoy, ya llegando al día siguiente, ¿no? Y parece mentira, pero esa es verdad. Entonces, si hay actos que se tienen que iniciar, esté el representante o no, ahí me tocó, esos del Seguro Social, por ejemplo, esos del Seguro Social, hay actos que son inembargables, está el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación y el 433 por ahí del Código de Procedimientos, también que unos son a juicios del ejecutor y otros son a juicios obviamente ya de una autoridad mayor, ¿sí? Llegan a mí, era yo contador de un grupo de hoteles y por X o por Z dejaron de pagar
pues llegó el Seguro Social con camiones a sacar los colchones de las habitaciones. O sea, dice, pues mira, a lo mejor es inembargable, pero ya por lo pronto después lo peleas. Por lo pronto para afuera. Imagínense ustedes el relajo que se armó, ¿no? Impresionante. El Seguro Social se cuesta aparte. El Seguro Social es como estar con los de la Procu. Soy conejo, y dime qué soy, y si eso soy, ¿no? Porque sí va más allá de y de aquí a que se pelea uno, pues imagínense ustedes, ¿no? Claro. Otra de las situaciones que hemos estado revisando que de manera común sucede es al efecto de que una vez que la autoridad me requiere información, cualquier autoridad fiscal me requiere información, el artículo 53 del código me permite una ampliación de 10 días, pero es muy común que no la otorga normalmente la autoridad, ¿no? Y digo, a pesar de que se solicita ya hasta por default, a efectos de ganar los días que sean posibles, pero en realidad esos 10 días nunca terminan siendo autorizados por parte de la autoridad. Pero ese punto es bien importante por lo siguiente. Como el artículo 85, fracción primera del Código Fiscal prevé que hubiese una multa en la falta de cumplimiento, y por qué no, hasta una suspensión en los plazos generales por artículos 46A. Lo que muestra este tipo de acciones es cómo el SAT se autoconcibe poderoso de forma ilimitada, porque incluso es motivo de la reforma para 2021. Actualmente dice que los 10 días adicionales es por el último supuesto. Recordemos que hay información que se entrega de forma inmediata, otra en 6 días, y si no, en 15 días. Y ese último es el que se podía pasar a 10 más. Con la reforma, cualquiera pasa a 10 días. Y la clave importante, el artículo 1 dice 10 días que se otorgarán a discrecionalidad de la autoridad, ¿no? Basta con que los pida el contribuyente para que se le otorguen. Entonces, cuando el fisco dice, yo no te lo doy, se autoconcibe de forma empoderada que ni Dios Padre lo supera, creo yo, ¿no? Entonces, si esto es que no me van a dar los días, es porque me debo esperar la multa. Es que también por criterio no debe haber multa durante la auditoría. Entonces, a mí me encantaría que me establecieran una multa y una negativa a los 10 días. Yo vuelvo a insistir, perdón, es que lo traigo muy atorado siempre. Responsabilidad de servidor público, definitivamente. Que le hagan su pliego de responsabilidad y veremos que se está un poquito más tranquilo. Simplemente Prodecon también podría dar pauta por lo que cuestiona que. ¿Qué quiero hacer notar con esto? El fisco, insisto, no es que esté mal en funciones. La letra de la ley se oye muy bonita y hasta hay un meme que dice, cada que leo la Constitución, pienso qué bonito sería estar en ese país. Bueno, vivimos en ese país, ¿no? El problema es cómo se aplica. Y si no se va poniendo un poco el límite en el inicio, el día de mañana va a ser totalmente complicado. Creo que eso podría estar muy bien. Iniciar quizás una queja o hacer algún tipo de consulta para que con ello, pues a mí me den la oportunidad de salir adelante. Claro, además eso que estás diciendo, independientemente quiero la contabilidad, no la tengo, quiero el plazo automáticamente. Y en esa primera acta es donde hay que informar que se está solicitando el plazo para entregarla posterior. Obviamente, ahora cuando hablamos de contabilidad, pues la autoridad, inclusive le tengo que dar automáticamente acceso a mi equipo de cómputo con todo, con la persona que lo pueda manejar todos los sistemas. Pero bueno, vamos a eso de que la tengo que entregar. Yo sí, y además ha sido de siempre, ¿no? Mira, tú dile que no la tienes, te va a llegar la multa y se acabó. Tenemos, inclusive si llega el viernes, dile que no. Tenemos 2 días para poder checar algunas situaciones, algunas cosas que es importante porque nos agarran ahora descuidados. Pero ahora, cuando la autoridad tiene bajo sus controles todo lo que viene a partir del CFDI,
el ombligo de la parte contable, fiscal, financiera, independientemente de que existen otras operaciones que inciden directamente en la base, como sería la depreciación, que no hay ningún comprobante, el ajuste por inflación, que tampoco hay comprobante, ¿de acuerdo? Y que existen operaciones porque son internas, son decisiones inclusive del propio contador o de la administración. En el caso de la depreciación, poder utilizar porcentajes inferiores, obviamente con características. En la primera ocasión es sin aviso, la segunda tendrían que pasar 5 años o que se cumplan los requisitos del reglamento, como sería enajenación del 25% de acciones con derecho a voto, en el caso de fusión, decisión, de consolidación, ¿sí? Que eso en donde no importa que pasen, obviamente, esos 5 años. Esas son decisiones personales, ¿de acuerdo? En donde yo lo puedo decidir, obviamente con ciertas características de que no me lleven a una pérdida o que de pérdida lleven una utilidad para poder manejar un coeficiente de utilidad diferente, etcétera, que no vale la pena, vaya, ya que hay muchas operaciones para tenerlos ahí en esa forma. Obviamente siempre vamos a tener, si se tiene conocimiento, si se tiene la paciencia y el respeto que hay que darle a cada uno de los actos de autoridad, que muchas veces hay contribuyentes que son también muy irrespetuosos. Entonces, de poder a poder, siempre es un problema. Ya cuando le toca a uno llegar a mediar, pues se encuentra uno ya los ánimos muy caldeados, ¿no? Entonces, para tratar de apaciguar todo y que nos demos los tiempos de que la autoridad cumpla su función adecuadamente y que nosotros les demos los medios para que la cumpla. En esa medida, no estamos hablando y nosotros, yo no estoy de acuerdo en el no pago de impuestos fuera del marco legal, por supuesto, porque existe ese tipo de situaciones. No estamos hablando de esas situaciones. Si estamos hablando de lo razonablemente aceptado, aunque no vamos en el 100%. Claro. Y es que acaba de señalar maestro cuestiones tan básicas como el hecho de que desde el inicio de alguna visita a alguna facultad de la autoridad, pues bueno, se atienda de manera adecuada, ¿no? Se atienda con todo el respeto, con toda la diligencia suficiente a efectos de llevar a cabo de manera adecuada todo el procedimiento. Y a tales efectos, la verdad que yo siempre le he comentado a los contribuyentes el hecho de que la persona que atienda este tipo de cuestiones pues debe ser una persona que conozca al menos tenga algunas bases a efectos de poder recibir estas verificaciones, ¿no? Porque muchas veces, por el hecho del desconocimiento, de repente hay muchos contribuyentes que tienen pues mucho miedo, ¿no? Hasta una verificación de domicilio ya es una cuestión que les complica la vida. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que tener siempre aquí al lado del empresario, que recuerdo, no todo el empresario se especializa en el tema, pero tener a las personas que puedan atender de manera adecuada este tipo de situaciones y que evidentemente pues conozcan un poquito a fondo estas situaciones para tratarlas como se debe y pues llegar a buenos términos siempre a efectos de no medir fuerzas con la autoridad, ¿no? Tampoco se trata de esa situación. Sí, además, yo siempre, cuando tengo este tipo de circunstancias con mis clientes, asisten nada más en la primera acta o a la firma de las actas y de ahí le digo, no quiero que te acerques para nada. Yo voy a contestar todo lo necesario, tu personal me va a ayudar a contestar todo lo necesario, porque te va a preguntar cosas que ni siquiera va a conocer, tú te dedicas a otras cosas. Déjanos hacer también nuestra función y si ahí existe algún error, bueno, pues habría que ver y pagar los errores, por supuesto, sí, que somos humanos, pero no te acerques, salvo que tengas que firmar una acta o algo que sea necesario. Y ahí en más, desaparécete, porque se ponen nerviosos.
y muy intensos. Así es, digo, es algo muy común, pero la base es que si el contribuyente está siendo auditado, y la auditoría, desde luego, lo más fuerte es la visita domiciliaria, porque implica tenerlos, pues, ahí, un poco incomodidad, llamémoslo así, aunque no están todos los días, pueden estar unas semanas, se van, tienen que atender otras auditorías y posteriormente regresan. Pero lo más importante es que los pendientes en auditoría, me refiero por cuanto a información a entregar, sean los mínimos. Y a la par, como lo platicábamos hace un momento, las peticiones de 10 días adicionales, pues también puedan ser los mínimos. Pero eso es en un mundo muy ideal. El contribuyente trae un desorden en sus papeles, no tiene contratos y empieza a buscar las actas, y no tienen libros de asamblea, y las junta. Una vez me decían en un curso una pregunta que me llamó mucho la atención. Les decía, ¿cuáles son los libros sociales? Yo creo que la gente se imaginaba que eran los que salían a tomar con los amigos, ¿no? No, los libros sociales por lo menos son 3. El de asambleas, el de socios y el de variaciones de capital. Y si existe el consejo de administración, ya sale un 4. Y me decía alguien, si yo junto todas las actas de notario, porque también esa es otra, la lógica es que es como el médico, habría que tener al notario de cabecera con el que siempre puedo yo entender. ¿Por qué es importante? Porque cuando los notarios emiten sus documentos tienen que hacer la referencia de todos los antecedentes. Y si lo llevo de un notario a otro, olvídense. Y no es lo mismo un segundo testimonio que una copia certificada o que un cotejo. Entonces, bueno, es un dolor de cabeza. Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿puedo juntar las actas de los notarios y con eso ya hago mi libro? La respuesta es no, porque estamos peor que el SAT. Hay actas que se protocolizan y hay otras que no se protocolizan. Claro. Y aquí viene un tema muy importante, la previsión social. ¿Quién hace la previsión social? Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta. Pero la clave, por ponerlo de ejemplo, la previsión social la propone el administrador con base en el resultado obtenido en el ejercicio. Obvio, nadie puede dar más de lo que tiene. Lo propone en el entendido de que ya pasó el 5% de reserva, de que ya superó todos los pequeños pendientes, llega y la propone a los socios. Y los socios lo aceptan. Y es válido solo de marzo a marzo, porque al siguiente año habrá que revisar cómo está. Más que la previsión social es unilateral. Entonces, ese es el documento idóneo. Ahora que está tan de moda la fecha cierta, pues ya era no cotejar al notario, pues. Pero ese es el punto. Los libros son básicos. Y así como ese ejemplo, todo lo debemos tener papeles de trabajo. Y un punto importante, yo no le debo producir nada de información al SAT. Ahí está. Si le entiende bien y si tengo tiempo, también le puedo ayudar. Pero es un denotativo de que yo lo trabajo tan claro que ahí está. Lo peor del caso, solo por ponerlo paradójico, en la experiencia que tengo, a los contribuyentes que más mal les ha ido es a los que más bien tienen sus papeles. Yo creo que les da coraje, no sé cómo. Tuvimos una serie de cajas de estas con las que se manejan en oficina, no les miento, fueron como 20 cajas, una constructora, y le insistía al SAT en que los sindicatos eran operaciones inexistentes. ¿Y de dónde? Teníamos las bitácoras, estos patitos, bueno, las guías de donde habían ido las placas de cada conductor. No lo único, eso no fue lo peor. Hubo una persona que tampoco le entendió el protocolo. Entonces, bueno, así como con Dorito me iba para atrás, ¿no? Es el cómo, pero ahí está. Sí, fíjense que yo dentro de este análisis, cuando Carlos me hizo favor de comunicarme que decía que estuviéramos aquí reunidos, en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, en una fracción sexta, habla de incumplimiento de las disposiciones. Y luego aquí habla de la visita domiciliaria, que obviamente la autoridad conoció el incumplimiento
y además que se va a proceder a formular la resolución correspondiente, dice que establece que deberá conceder al contribuyente o asesor fiscal un plazo de 3 días hábiles para desvirtuar la comisión de infracciones presentando las pruebas y formulando los alegatos. Entonces, yo me refería hace rato a esos 3 días, independiente obviamente de los 10 días que estás manejando. Aquí sí, yo quiero manejar mi falta de conocimiento y no tengo ninguna pena en decir que no conozco muchísimas cosas. ¿A qué se refiere o qué se refería con esos 3 días? Porque sí es importante que conozcamos en este caso, este artículo, referente a este artículo 49, que se refiere a las visitas de facultades de comprobación, de verificación de obligaciones y de las visitas a asesores fiscales, ¿no? Entonces, habría que ver, la verdad es que estamos para platicar, pero también yo me siento ahorita ante el doctor con esa situación de cuando yo analicé este 49, de esos famosos 3 días que nunca los he visto en la realidad. Lo que pasa es que esa revisión, o más bien ese tipo de revisión, antiguamente era para revisar la emisión de comprobantes fiscales, hoy en día ya no es necesario. Y entonces ese ha sido el procedimiento por si quieren auditar a una gasolinería, por ejemplo, para saber cuánto lleva al día vendido y quieren corroborar que lo que son operaciones es lo que está registrándose en contabilidad. Y le dan esos días como en forma de alegatos para que en forma rápida y breve llegue. Pero... está en desuso, ¿eh? Exacto, es que lo de verdad, como no le han visto una utilidad real, pues la dejaron así. Ejemplos de intentos fallidos fiscales. El primero de todos, yo creo que se llevaría las palmas en un National Geographic. Contabilidad electrónica. No sirve para nada. Segundo, este que comentas. Y el otro que yo veo que todavía funciona, pero quizás lo quiten, este de los 10 días antes de las observaciones en auditoría. Como nadie va y quien va no hace nada, me refiero a que no alza la mano, no explica, yo creo que tiende a quedar en desuso, desafortunadamente, por falta de explotar bien esa figura o esa idea. Pero sí, esa auditoría pues está más bien por ponerle rubro al presupuesto de la Secretaría, pero no le veo yo un sentido a... Pero fíjate, sí es importante lo que estás comentando y además agradezco que cada vez que platico contigo se me quitan muchas arañas que de repente como contador tengo. Es que esa parte que debería de ser de esos 10 días antes, como tú marcas, antes de que sea la última acta parcial o la liquidación para que demuestres o pongas a la autoridad lo que a tu derecho te convenga, que además no te hace caso, o sea, puedes argumentar todo lo que quieras y ya no te hace caso, ¿no? Porque la autoridad o los auditores van a presumir los bolillos que están haciendo, aunque estén quemados o aunque no estén cocidos. Porque yo he ido a las oficinas y hay como un medallero, ¿no? Fulano de tal ya lleva visitas que van quién sabe cuántos millones de pesos. No sé si sean reales o no reales. No sé yo tenía un cliente que de veras era una sociedad civil prestadora de servicios de investigación y no tenía nada. Dice, dame algo para encontrarte algo porque no me van a creer. Así, o sea que, como tú dices, al que más está correcto es con el que más se profundizan. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.